Mi hermana gemela era la favorita, y me echaron a vivir en una tienda de campaña a los 16. Años después quisieron mudarse a mi casa, pero yo descubrí que robaron $50 de mi herencia y los demandé. Nunca esperaron que los obligara a vender su casa para pagarme. Tengo 28 años, trabajo en bienes raíces, y necesito contar esta historia porque básicamente mi familia estuvo tratando de destruirme toda mi vida, y pensaron que podían seguir haciéndolo incluso ahora. Supongo que debería empezar por el principio, cuando nací, porque ahí fue cuando todo se jodió para mí, literalmente desde el día 1. Soy gemela, ¿sabes? Mi hermana se llama Olivia, y desde que tengo memoria mis padres dejaron muy claro quién era la favorita. No estoy exagerando cuando digo que me trataban como si fuera un error, como si hubieran pedido una hija, y accidentalmente recibieron dos, y decidieron quedarse solo con una emocionalmente hablando. Crecí viendo cómo Olivia recibía todo, y cuando digo todo, digo todo. Los cumpleaños eran básicamente celebraciones para ella, mientras yo recibía un pastel comprado del súper más barato y tal vez una tarjeta genérica, si tenía suerte. Ella tenía ropa nueva cada temporada. Yo usaba sus sobras o cosas de segunda mano que mi mamá compraba en ventas de garaje. Recuerdo perfectamente cuando teníamos como 10 años, y Olivia quería clases de piano. Mis padres le compraron un piano vertical que costó tipo $2000. Lo pusieron en la sala, y durante meses todo era Olivia esto, Olivia aquello. Mira qué talentosa es Olivia. Yo pedí clases de arte porque me gustaba dibujar, y mi mamá literalmente me dijo que no teníamos dinero para eso. ¿Puedes creerlo? $2000 para un piano pero ni $50 al mes para clases de arte. Ahí fue cuando empecé a entender que no era solo que Olivia fuera la favorita, era que yo directamente no importaba. La cosa es que no era solo el dinero o los regalos, era todo. Mis padres iban a cada presentación de Olivia en la escuela, cada evento, cada cosa. Yo podía tener una exposición de arte o lo que fuera, y ellos simplemente no aparecían. Una vez gané un concurso de escritura en 6º grado, tipo algo importante a nivel del condado, y, cuando llegué a casa emocionada para contarles, mi mamá apenas levantó la vista de su teléfono y dijo, «Ah, qué bien, cariño», mientras mi papá ni siquiera estaba ahí porque había llevado a Olivia a comprar zapatos nuevos. No celebramos nada, no fue a la ceremonia de premiación, nada. Pero cuando Olivia sacó un 8.5 en un examen de matemáticas, actuaron como si hubiera descubierto la cura del cáncer, o algo así. La única persona en toda mi familia que realmente me quería era mi abuelo, el papá de mi mamá. Él vivía como a 20 minutos de nosotros, y yo iba a visitarlo cada vez que podía, porque era el único lugar donde me sentía como si importara, ¿sabes? Mi abuelo me preguntaba sobre la escuela, sobre mis dibujos, sobre todo. Me enseñó a hornear pan, algo que terminó siendo súper importante después, pero ya llegaré a eso. Me contaba historias de cuando era joven, me hacía sentir vista. Olivia nunca iba a visitarlo, ella siempre estaba muy ocupada, con sus actividades o sus amigas, y mis padres nunca la obligaban. Pero yo quería estar ahí. Necesitaba ese espacio donde alguien realmente se preocupaba por mí. Cuando tenía 14 años, mi abuelo empezó a enfermarse. Era cáncer. Y fue rápido. Tipo en 6 meses pasó de estar relativamente bien a estar en cuidados paliativos. Yo iba al hospital todos los días después de la escuela. Me sentaba con él, le leía. A veces solo estábamos ahí en silencio. Mis padres iban tal vez una vez a la semana. Olivia fue tipo 2 veces en total porque decía que los hospitales le daban ansiedad. Recuerdo que mi abuelo me dijo una vez, pocos días antes de morir, «Tú eres especial, no dejes que nadie te haga creer lo contrario». Y yo solo asentí porque tenía un nudo en la garganta, y sabía que si hablaba iba a romperme. Murió una semana antes de mi cumpleaños número 15, y fue como perder la única luz en mi vida, en serio. Después de que murió, las cosas en casa se pusieron peor de alguna manera. Yo estaba de luto, obviamente, y mis padres actuaban como si fuera una exageración. Mi mamá me dijo que tenía que superarlo, que la vida continúa, mientras ella misma apenas parecía afectada por la muerte de su propio padre. Olivia estaba en su mundo como siempre, preocupada por sus cosas. Por su nuevo novio que tenía 19 años, ella tenía 15. Y sí, eso debería haber sido una bandera roja gigante para mis padres, pero ellos pensaban que el tipo era genial. El novio se llamaba. La verdad ni recuerdo su nombre completo. Todos le decían algo así como Jake o Jason, no sé. Era un tipo sin futuro que trabajaba en trabajos temporales y conducía un carro todo golpeado, pero mis padres lo adoraban porque hacía sentir especial a Olivia. Entonces llegamos a cuando teníamos 16 años, y esto es donde la historia se pone realmente heavy. Un día llegué de la escuela y encontré a toda mi familia en la sala, tipo reunión familiar seria, y yo pensé que algo malo
Había pasado. Me senté, y mis padres se veían raros, incómodos, y Olivia estaba llorando. Mi papá carraspea y dice, «Tenemos que hablar sobre algo importante. Olivia tiene algo que decirnos». Y Olivia, entre lágrimas, suelta, «Estoy embarazada». Yo me quedé ahí tipo, ok, procesando, porque tenía 16 años, embarazada de un tipo de 19 que apenas podía mantener un trabajo, y esperaba que mis padres se pusieran furiosos, o algo así, ¿no? Pero no. Mi mamá inmediatamente se pone a consolarla. Mi papá dice que todo va a estar bien, que la van a apoyar, que el bebé va a ser una bendición. Después de como media hora de drama y lágrimas y planes sobre cómo iban a manejar todo, mi papá me mira y dice, «Necesitamos hablar contigo a solas». Olivia y mi mamá se van a la cocina, y mi papá se sienta frente a mí con esa cara seria que ponía cuando estaba a punto de decirme algo que yo no iba a querer escuchar. Y me dice, «El bebé va a necesitar su propio cuarto, y tú y Olivia no, pueden seguir compartiendo, así que vas a tener que mudarte». Yo pensé que estaba bromeando, tipo esperé a que dijera, «Es broma», pero no, estaba completamente serio. Le dije, «¿Mudarme a dónde?» Y él dijo, «Vamos a poner una tienda de campaña en el patio trasero, ¿vas a estar bien ahí?» No podía creerlo. Literalmente no podía procesar lo que estaba escuchando. Le dije, «¿Estás hablando en serio? ¿Me vas a sacar de mi cuarto? De mi cuarto?» Porque Olivia decidió embarazarse a los 16. Y él se enojó y dijo, «No hables así de tu hermana. Ella te necesita. La familia se apoya». Y yo exploté. Tipo les grité que siempre había sido así, que siempre era yo la que tenía que sacrificarse por Olivia, que nunca les importé, y mi papá se levantó y dijo, «Si no te gusta puedes irte completamente, pero mientras vivas bajo mi techo, vas a hacer lo que te diga». Mi mamá entró por el ruido, y cuando le pregunté si ella estaba de acuerdo con esto, solo dijo, «Tienes que entender, el bebé necesita espacio, y tú eres lo suficientemente mayor para arreglártelas». Y así fue como terminé viviendo en una tienda de campaña en el patio trasero de la casa de mis padres a los 16 años. En octubre, con el invierno acercándose, movieron todas mis cosas, tipo mi cama, mi ropa, todo, y lo pusieron en el garaje o lo tiraron, y me dieron la tienda de campaña, un par de mantas, y básicamente me dijeron que me las arreglara. Seguía yendo a la escuela porque legalmente tenía que ir, pero era imposible concentrarme cuando estaba durmiendo en el frío, cuando no tenía un lugar adecuado para hacer tarea, cuando básicamente estaba sobreviviendo día a día. Usaba la manguera del jardín para lavarme por las mañanas con agua helada, entraba a la casa solo para usar el baño, y mis padres actuaban como si todo fuera completamente normal. Olivia se instaló en nuestro cuarto, bueno, en su cuarto ahora, y empezaron a convertir el cuarto de invitados en nursery. Compraron toda esta ropa de bebé cara, muebles nuevos, pintaron las paredes. Mientras yo estaba afuera congelándome cada noche, el novio de Olivia empezó a venir más seguido. A veces se quedaba a dormir en el cuarto con Olivia, con el permiso de mis padres, cosa que me parecía insana. Y yo solo existía en mi tienda de campaña como si fuera invisible. Pasaron semanas, luego meses, y el clima se puso peor. Llegó noviembre, diciembre, y hubo noches donde literalmente pensé que iba a morir de frío. Usaba todas las mantas que tenía, toda mi ropa encima, y aún así temblaba toda la noche sin poder dormir. En la escuela empecé a fallar clases porque no podía concentrarme, no tenía energía, y los profesores empezaron a preguntar qué pasaba. Yo no sabía qué decirles, tipo, ¿cómo explicas que tus padres te echaron de tu casa, pero técnicamente sigues viviendo ahí? Una consejera me llamó a su oficina, y cuando finalmente le conté todo, se puso pálida y dijo que tenía que reportarlo. Pero yo le rogué que no lo hiciera porque tenía miedo de que me mandaran a un hogar de acogida o algo peor. Al final no reportó nada, pero me dio información sobre recursos para jóvenes sin hogar y me preguntó si tenía algún lugar donde ir. No tenía nada. Mi abuelo había muerto, no tenía otros familiares cercanos, y no tenía amigos con familias que pudieran ayudarme porque me daba demasiada vergüenza contarles mi situación. Lo que me salvó fue una panadería local que se llamaba algo así como Frank's Bakery. El dueño era un tipo mayor, Frank, medio gruñón pero con buen corazón. Y yo había ido ahí un par de veces porque hacían pan increíble, y me recordaba a cuando horneaba con mi abuelo. Un día entré porque tenía tipo $2 que había encontrado en mi mochila, y quería algo caliente para comer. Y Frank me vio y me preguntó si estaba bien, porque supongo que me veía terrible, ojos hundidos, ropa sucia, todo eso. Le dije que estaba bien, pero él no me creyó, y, después de un rato de insistir, le conté mi situación. No toda,
pero lo suficiente para que entendiera que estaba básicamente en la calle. Frank me dijo que necesitaba ayuda en la panadería, alguien que limpiara después de cerrar, que hiciera entregas en las mañanas, ese tipo de cosas. Me ofreció trabajo, tipo mínimo salario pero en efectivo, y yo dije que sí inmediatamente. Empecé a trabajar ahí cada día después de la escuela y los fines de semana, y Frank me dejaba quedarme en la panadería cuando hacía mucho frío afuera, me dejaba dormir en el área de atrás después de que cerraba. No era legal probablemente, pero a él no le importaba, y yo estaba tan agradecida que casi lloraba cada vez que me daba comida gratis o me dejaba llevar pan a casa, bueno, a mi tienda de campaña. Trabajé ahí durante meses, ahorrando cada centavo que ganaba, y en algún momento, como en febrero o marzo, Frank me dijo que tenía un cuarto pequeño arriba de la panadería que usaba para ¿almacenamiento? Me dijo que si lo limpiaba y lo arreglaba, podía vivir ahí en vez de en la tienda de campaña. No podía creer lo que estaba escuchando. Tipo, ¿un cuarto real? ¿Con techo y paredes y calefacción? Dije que sí antes de que pudiera cambiar de opinión, y pasé todo un fin de semana limpiando ese cuarto, sacando cajas viejas, barriendo, trapeando, hasta lo pinté con pintura que Frank tenía guardada. Era pequeño, tipo 3 metros por 3 metros, sin baño propio pero había uno abajo en la panadería que podía usar, y para mí era como un palacio. Me mudé ahí con mis pocas pertenencias, y por primera vez en meses pude dormir de verdad, caliente, segura. Mis padres ni siquiera notaron que me había ido. Tipo, nunca preguntaron, nunca vinieron a buscarme, nada. Olivia tuvo a su bebé en mayo, una niña, creo, y yo ni siquiera fui al hospital porque, ¿para qué? No era bienvenida en esa familia, eso había quedado muy claro. Seguí trabajando en la panadería, seguí yendo a la escuela aunque apenas, y de alguna manera logré graduarme. No con buenas calificaciones, pero graduarme al fin. Después de graduarme, conseguí otro trabajo en una tienda de conveniencia. Trabajaba turnos nocturnos porque pagaban un poco más, y seguía trabajando en la panadería durante el día. Básicamente dormía como 4 horas al día, comía lo mínimo para ahorrar dinero, y cada centavo que ganaba lo guardaba. No tenía vida social, no salía, no gastaba en nada que no fuera necesario. La gente probablemente pensaba que estaba loca, trabajando tanto, pero yo tenía una meta, ¿sabes? Quería tener mi propia casa, quería seguridad, quería nunca más depender de nadie. Pasaron años así, trabajando múltiples empleos, ahorrando todo. Eventualmente conseguí un trabajo mejor en una oficina de bienes raíces. Empecé como asistente pero aprendí rápido, saqué mi licencia y empecé a vender casas. Resultó que era buena en eso, tipo, realmente buena, porque entendía lo que la gente buscaba cuando quería un hogar, esa sensación de seguridad y pertenencia que yo nunca había tenido. Mis comisiones empezaron a crecer, seguí ahorrando agresivamente, y cuando tenía 26 años, 2 años atrás, tenía suficiente dinero para el enganche de una casa. Encontré una casa de 3 habitaciones en un buen vecindario. Nada lujoso pero decente, seguro, mía. El día que cerré la compra lloré. Tipo lloré como no había llorado desde que murió mi abuelo, porque había logrado algo que mis padres nunca pensaron que lograría, algo que hice completamente sola. Me mudé con lo poco que tenía, compré muebles de segunda mano, y poco a poco fui convirtiendo esa casa en un hogar. Frank vino a visitarme y trajo pan casero, y fue como el momento más dulce, porque él había sido más familia para mí que mis propios padres alguna vez fueron. Durante esos años no tuve contacto con mi familia, cero. No sabía nada de Olivia, del bebé, de mis padres, y no me importaba. Pero entonces, como 6 meses después de comprar mi casa, un día estoy en casa un sábado por la tarde y alguien toca el timbre. Abro la puerta y ahí están. Mi mamá, mi papá, Olivia con una niña pequeña, supongo que la bebé que ahora tenía tipo 5 años, y el novio de Olivia que ahora aparentemente era su esposo, se quedaron ahí parados como si nada, y mi mamá dice, «Hola, cariño, hacía mucho que no sabíamos de ti, escuchamos que compraste una casa». Yo solo los miré tipo, ¿qué están haciendo aquí? ¿Cómo supieron mi dirección? Y mi papá dice, «Bueno, trabajas en bienes raíces, no fue difícil encontrarte». Pasó un silencio incómodo, y Olivia finalmente dice, «Podemos pasar, necesitamos hablar contigo». Yo no quería dejarlos entrar, pero algo en mí, tal vez curiosidad, o tal vez esa parte que todavía quería creer que tal vez habían venido a disculparse, los dejó pasar. Se sentaron en mi sala, mirando alrededor, y mi mamá dice, «Está bonita, pequeña pero bonita». Y yo solo esperé porque sabía que no habían venido solo a visitarme. Mi papá fue directo al grano. Dijo que habían tenido problemas financieros, que el esposo de Olivia no estaba ganando suficiente dinero,
que ellos estaban ayudándolos con las cuentas pero ya no podían más, y que habían escuchado que yo tenía una casa de 3 habitaciones. ¿Puedes creer a dónde iba esto? Mi mamá dijo que pensaban que sería bueno si todos viviéramos juntos, tipo familia, que ellos y Olivia con su familia se mudaran a mi casa, que podíamos dividir los gastos, ser una familia de nuevo. La niña estaba corriendo por mi sala, tocando mis cosas, y Olivia ni siquiera la detenía, solo estaba sentada ahí, esperando mi respuesta, como si fuera obvio que iba a decir que sí. Me quedé ahí sentada procesando esto, tipo, ¿de verdad están aquí pidiéndome que les dé mi casa después de todo lo que me hicieron? Y mi papá dice, sé que las cosas no fueron perfectas antes, pero eres nuestra hija, somos familia, y la familia se apoya. Yo solté una risa, tipo sin humor, y dije, ¿familia? ¿Me están hablando de familia después de que me echaron a vivir en una tienda de campaña a los 16 años? Mi mamá frunció el ceño y dijo, estás exagerando, tuviste un lugar donde quedarte, te dimos opciones. Opciones. Llamaban a eso opciones. Les dije que se fueran, que no iban a vivir en mi casa, que no quería nada con ellos. Mi papá se puso rojo y empezó a gritar que era una egoísta, que no entendía lo que era ser familia, que después de todo lo que habían hecho por mí esto era como les pagaba. Y yo exploté. Tipo les grité todo lo que había guardado durante años, cómo me habían tratado, cómo me abandonaron, cómo nunca les importé. Olivia empezó a llorar diciendo que yo siempre había sido dramática, que ellos solo habían hecho lo mejor que pudieron, y eso me enfureció más porque ni siquiera podía admitir que estuvo mal. Los saqué de mi casa, literalmente les dije que se largaran antes de que llamara a la policía, y se fueron, pero no antes de que mi papá dijera, esto no se va a quedar así, vas a lamentar esto. En ese momento pensé que era solo una amenaza vacía, ya sabes, un padre enojado diciendo estupideces, pero, como 2 semanas después, recibí documentos legales en mi puerta. Olivia me estaba demandando, reclamando que la casa debería ser propiedad familiar porque ella era mi gemela, y compartíamos todo, o algo completamente insano así. El argumento legal era débil, tipo muy débil, pero el hecho de que lo intentaran me enfureció. Contraté a una abogada, Karen, que era conocida por ser implacable y no tomar tonterías de nadie. Le expliqué toda la situación, le mostré todos mis documentos de compra, los registros bancarios mostrando que yo había pagado todo, y ella me dijo que no me preocupara, que esto no iba a ninguna parte. Pero Karen era minuciosa, y empezó a investigar todo. Y fue entonces cuando encontró algo que yo no sabía. Resulta que cuando mi abuelo murió, me había dejado una herencia, tipo una cantidad significativa, como $50,000. Yo nunca supe sobre esto porque nunca recibí nada. Y Karen descubrió que mis padres habían tomado ese dinero, afirmando que lo estaban guardando para mí hasta que fuera mayor de edad. Pero nunca me lo dieron. Cuando Karen me contó esto casi vómito, tipo literalmente sentí náuseas. Mis padres habían robado mi herencia, el último regalo de la única persona que me había querido, y lo usaron para ellos, probablemente para pagar todas las cosas de Olivia y su bebé. Karen dijo que esto era fraude, que era robo, y que yo podía demandarlos por esto. Al principio dudé porque de verdad quería meterme en una batalla legal contra mis padres, pero luego pensé en todo lo que me habían hecho, en cómo me habían tratado toda mi vida, y dije, hazlo, demándalos por todo. La batalla legal fue larga y fea, tipo, realmente fea. Mis padres negaron todo al principio. Dijeron que no había herencia, que Karen estaba inventando cosas, pero ella tenía pruebas, documentos del testamento de mi abuelo, registros bancarios mostrando las transferencias. Olivia retiró su demanda ridícula cuando se dio cuenta de que yo tenía un caso real contra nuestros padres. Supongo que no quería estar asociada con eso. Durante meses fue ida y vuelta, audiencias, deposiciones, y finalmente llegamos a corte. El día de la audiencia final estaba tan nerviosa que apenas podía respirar, pero me presenté con Karen y puse mi caso frente al juez. Mis padres estaban ahí con su abogado, viéndose miserables y enojados, y cuando el juez escuchó todo, vio todas las pruebas, su cara se puso seria. Dictó su fallo y fue totalmente a mi favor. Dijo que mis padres tenían que devolverme los $50,000 más intereses, más daños, más los costos legales, todo. Terminó siendo como $70,000 en total. Y el juez además dijo algunas cosas sobre cómo habían manejado la situación, que básicamente fueron como una reprimenda judicial, diciéndoles que su comportamiento había sido deplorable. Salí de esa corte sintiéndome vindicada, pero también vacía de alguna manera, porque al final del día, había tenido que demandar a mis propios padres para obtener justicia. Mis padres tuvieron que vender su casa para pagarme,
porque no tenían ese dinero en efectivo, y sé que terminaron mudándose a un apartamento pequeño con Olivia y su familia, todos apretados, irónico, considerando cómo me hicieron vivir a mí. No he hablado con ninguno de ellos desde el fallo. Bloqueé sus números, sus redes sociales, todo. Olivia intentó contactarme una vez por email, diciendo que yo había destruido a la familia, y yo solo le respondí que la familia se destruyó hace años cuando decidieron que yo no importaba. Ahora estoy aquí, 2 años después de comprar mi casa, con ese dinero de la herencia, finalmente en mi cuenta haciendo que mi situación financiera sea muchísimo mejor. Uso parte de ese dinero para inversiones, para mi futuro, y he pensado en mudarme a una ciudad más grande, empezar completamente de nuevo donde nadie conozca mi historia. Frank todavía es parte de mi vida, lo veo cada semana, cenamos juntos a veces, y él es la familia que elegí, la familia real. A veces pienso en cómo sería mi vida si mi abuelo no hubiera muerto, si él hubiera estado ahí para defenderme cuando tenía 16 años, pero supongo que nunca lo sabré. Lo que sí sé es que sobreviví, que construí una vida para mí misma cuando nadie pensó que podría hacerlo, y que al final, la justicia existió aunque tuve que pelear muy duro por ella. La gente me pregunta a veces si extraño a mi familia, si hay parte de mí que quiere reconciliarse, y la respuesta honesta es no. No extraño el dolor, la negligencia, el sentirme invisible. He construido mi propia vida, mis propios términos, y eso es más valioso para mí que cualquier relación forzada con gente que nunca me valoró. ¿Es perfecto? No, algunas noches todavía pienso en todo y me enojo o me entristezco, pero la mayoría de los días estoy bien, estoy orgullosa de quién soy y de lo que logré, y eso supongo es suficiente.